Hoy quiero que hablemos de la antigua Buenos Aires y su gente. ¿Cómo era 100 años atrás? Es cierto que era la París de América. Las épocas cambian, el tiempo avanza y la gente ya no es la misma. La identidad de lo que es ser argentino persiste quizás, pero hay algo que es distinto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué cambió exactamente? Porque es fácil decir, las cosas estaban mejor antes, pero ¿es realmente así? ¿O es artífice de la nostalgia de una época que nadie vivió? Porque sí, el pasado siempre puede parecer mejor, pero partamos por dejar algo en claro. Los tiempos modernos para Argentina y lo que algunos consideran su decadencia social empezó hace ya 70 años. Entonces, para entender qué hizo tan grande alguna vez al país, tenemos que transportarnos un poco más atrás. En este canal revisamos el pasado histórico de Argentina y su gente. Para la investigación se dedicaron muchísimas horas leyendo libros de la época, donde extranjeros testificaban de forma seria sus impresiones del Buenos Aires del 1900. Para que este trabajo documental que verán a continuación sea algo rico en datos y entretenimiento, se le dio mucho esfuerzo y dedicación. Si quieren más de este tipo de contenido, suscríbanse al canal y denle me gusta, así no se pierden todo lo que vendrá después. En el año 1910, el famoso escritor y periodista francés Jules Huret llegó a Buenos Aires con la intención de conocer el país. Documentó ampliamente cada una de sus impresiones, de lo que iba viendo, siendo uno de los principales contribuidores para la realización de este video. Y es que el saber cómo nos veían los extranjeros en aquella época puede ser algo muy interesante. Transportémonos entonces a ese año, 1910. Al llegar al puerto de Buenos Aires, uno de los primeros edificios que llaman la atención es el Plaza Hotel. Su altura y su fachada blanca destacan claramente sobre el resto de la ciudad. La llegada no produce el efecto abrumador que suelen causar ciudades como Nueva York. Más bien la sensación inicial es distinta. Buenos Aires parece ante todo una gran ciudad europea. Las calles se organizan en una cuadrícula regular y el aspecto general resulta familiar para un visitante europeo, más cercano a las ciudades del viejo mundo que a la imagen que muchos imaginaban de una ciudad americana. Al intentar comparar Buenos Aires con ciudades europeas, se llega a una conclusión curiosa. No se parece exactamente a ninguna, sino que parece una mezcla de varias. Sus calles comerciales y bancos recuerdan a Londres, los carruajes evocan a Viena, algunas fachadas y rejas tienen un aire español, y ciertos detalles de la vida urbana recuerdan a Nueva York. Al mismo tiempo, avenidas amplias como la Avenida de Mayo, los cafés con terrazas y la belleza arquitectónica en general evocan claramente a París. La sensación de prosperidad de aquella época se refuerza en el centro comercial, especialmente en calles como la Florida, junto con la 25 de Mayo, la Bartolomé Mitre y la Reconquista, llenas de bancos y oficinas que recuerdan a los distritos financieros de Londres o Hamburgo. Lo sorprendente es que casi no aparece la imagen estereotipada que muchos europeos imaginaban. No se ven gauchos ni escenas rurales, sino una sociedad urbana elegante. Abundan los automóviles, los carruajes lujosos y una población cuidadosamente vestida. En los barrios residenciales, comparables a zonas elegantes de París o a distritos nuevos de Berlín, el lujo se hace aún más evidente. En conjunto, la ciudad aparece como una metrópoli avanzada, arbolada y dinámica, cuya apariencia reproduce y en algunos aspectos incluso intensifica el modelo de las grandes capitales europeas. Sin embargo, a pesar de los grandes cambios que en apenas 30 años habían transformado la población, Buenos Aires generaba sentimientos mezclados. Su situación económica era extraordinaria, pero desde el punto de vista pintoresco resultaba confusa. La razón estaba en su geografía. La ciudad se levanta sobre el estuario del Río de la Plata, una costa sin colinas, sin rocas, sin relieves que rompan la línea del horizonte.
En lugar de buscar efectos escénicos, los constructores levantaron sobre esa superficie lisa una ciudad regular, trazada como un tablero de ajedrez. Para mejorarlo, el gobierno había recurrido al urbanista francés Joseph Antoine Bouvard, conocido por sus trabajos en París. Su proyecto proponía embellecer la ciudad, separar los edificios públicos de las viviendas, abrir grandes avenidas que llegaran hasta el río y crear paseos y parques a lo largo del estuario. Pero como ya hemos dicho en este canal, un problema recurrente en Argentina no han sido las ideas, sino que éstas no se respetan de inicio a fin, siempre meten la mano negra. Y es que la ciudad avanzaba con tal rapidez y con tanta especulación inmobiliaria, que durante años se construyó pensando más en los negocios que en la armonía urbana. El puerto y las empresas ganaron terrenos al río y en muchos puntos bloquearon la vista del estuario. Así, la ciudad ofrece un aspecto lleno de contrastes: edificios elegantes junto a construcciones pobres, palacios frente a casas modestas, barrios lujosos al lado de terrenos vacíos o depósitos. Estas descripciones tienen ya poco más de 100 años y aún resuenan tal y como si fueran de hoy. Tal vez incluso se quedan cortas. De modo que esta capital presentaba una curiosa dualidad. Poseía parques, palacios y hasta uno de los hipódromos más elegantes del mundo, pero al mismo tiempo convivían con ellos los conventillos y barrios miserables como el llamado Las Basuras, una ciudad de riqueza impresionante y de contrastes igualmente notables. Para comprender a Buenos Aires hay que recordar la velocidad de su crecimiento. En 1870 la ciudad tenía apenas 175.000 habitantes. Hacia 1910 ya superaba el 1.300.000. En aquella época, es decir, en 1870, ni siquiera existía un verdadero puerto. Quienes llegaban de Europa debían descender del barco a pequeñas canoas para alcanzar la orilla del Río de la Plata. El centro urbano se concentraba alrededor de la Plaza de Mayo. Calles que luego serían elegantes, como la calle Florida, eran entonces simples zanjas embarradas. Sin empedrado, las calles se convertían con la lluvia en torrentes de barro. Las veredas eran pasarelas de madera elevadas, unidas en las esquinas por puentes móviles, y durante los temporales muchas veces la ciudad quedaba prácticamente paralizada. Las comunicaciones con las quintas cercanas se cortaban y la población debía conformarse con carne seca o conservada. En esos días, los niños no iban a la escuela, los teatros cerraban y hasta la ópera anunciaba la suspensión de funciones con un farol colocado en lo alto de un mástil. Aquella ciudad todavía colonial, tranquila y modesta, se transformó en menos de 40 años en una de las metrópolis más grandes del mundo. El crecimiento fue tan rápido que la ciudad tuvo que reconstruirse varias veces. Cada década exigía nuevas obras, más amplias y más costosas, para adaptarse a una expansión urbana que parecía no detenerse nunca. Volvamos ahora al 1910. La ciudad ofrecía una imagen curiosa que recordaba a la naturaleza. En parques como Palermo o en el Jardín Botánico, crecían plantas traídas de todos los rincones del mundo, perfectamente adaptadas al clima del Río de la Plata. Algo parecido ocurría con la población. El país funcionaba como un terreno fértil donde personas de orígenes muy distintos podían establecerse y prosperar. En la misma ciudad convivían alemanes, italianos, franceses, eslavos, españoles y hasta algunos turcos. Incluso en una cena de una familia acomodada, cada miembro del servicio podía provenir de un país diferente, mientras que la propia familia solía ser una mezcla de varias procedencias europeas. Los hijos de esas casas estudiaban con frecuencia en universidades prestigiosas de Europa, como Cambridge u otras prestigiosas escuelas, lo que reforzaba el vínculo cultural con el continente. Esa diversidad también aparecía en la vida pública. En los desfiles militares podían verse uniformes inspirados en modelos franceses y alemanes, usados por oficiales argentinos. Ante este panorama surgía una pregunta inevitable:
En una sociedad tan diversa y cosmopolita, ¿qué significaba realmente ser argentino? Más tarde volveremos a esa pregunta. Ahora profundicemos un poco en lo que fueron los contrastes sociales. Y es que en Buenos Aires convivían estratos sociales muy distintos entre sí. Muy cerca del centro político y financiero, alrededor de la Casa Rosada y del Río de la Plata, se encontraba una zona conocida antiguamente como El Bajo. Durante mucho tiempo había sido un lugar degradado donde se arrojaban animales muertos y basura, y donde abundaban tabernas y ambientes marginales. Con el crecimiento de la ciudad, el sector fue transformado. Se ganaron terrenos al río, se levantaron muelles, depósitos y vías férreas, y aparecieron paseos urbanos como el Paseo de Julio y el Paseo Colón. Aún así, el ambiente seguía siendo profundamente popular. Bajo las arcadas de los edificios se concentraban inmigrantes que acababan de desembarcar. Allí encontraban restaurantes italianos, tiendas españolas o armenias, vendedores ambulantes, organillos y subastas callejeras donde los llamados rematadores ofrecían relojes, cuchillos o revólveres baratos, muchas veces aprovechándose de quienes todavía no conocían los trucos de la ciudad. En los comercios se vendían artículos populares como alpargatas, ponchos o cuchillos de gaucho, mientras las agencias de empleo anunciaban en pizarras trabajos en la ciudad o en la Pampa. Muchos inmigrantes, sobre todo italianos y españoles, no sabían leer y debían pedir ayuda para entender las ofertas. Allí mismo se decidía el destino: trabajar en el campo, en los ferrocarriles o en algún oficio urbano. Pero dentro de esa misma ciudad avanzada también existían zonas de pobreza extrema. En el barrio de San Cristóbal, en un sector conocido como el barrio de las Ranas, las viviendas eran muy precarias, muchas construidas con chapas. Sus habitantes, mestizos, indígenas y europeos pobres, pasaban largas horas frente a sus casas tomando mate y conversando, rodeados por enormes montones de basura que los carros municipales descargaban allí. Durante mucho tiempo, esos residuos se quemaban al aire libre, manteniendo un fuego casi permanente que producía un humo capaz de invadir la ciudad con un olor insoportable. Hábito que aún se mantiene al día de hoy en muchos barrios del interior. Aún nos queda mucho por conocer y recorrer, pero se nos ha acabado el tiempo. Si quieres que hagamos una segunda parte, apoya el video dejando un comentario y suscribiéndote al canal. ¿Te ha gustado lo visto hasta ahora? Estaré leyendo tu opinión. Muchas gracias.